yo como decano de la facultad quiero darles la bienvenida a todos, agradecer muchísimo a los autores y al BID que hayan elegido presentar este libro aquí, agradecer mucho a Jaime Miller también que nos acompaña acá y que va a hacer una exposición del libro. Y la verdad que yo lo leí un poco, no todo, no voy a decir que lo leí todo, pero cuando vi que en la exportación de servicios había un tema de educación, obviamente me fui al tema de educación, estoy en el área de educación, y fue muy interesante, o sea, realmente esa parte la vi y me llamó la atención algunas cosas que dicen y que nos dejan temas para reflexionar. Dicen que el 44% de los estudiantes norteamericanos de secundaria tomaban cursos online y proyectándose para que el 81% de los estudiantes van a tomar algún curso online en 2014, ¿no? Entonces, esos son temas impactantes y si uno después reflexiona también con las ofertas que hay universitarias, las ofertas de posgrado que hay online acá en el Uruguay y en el resto del mundo, uno dice, esto es una oportunidad inmensa que se abre para nosotros los uruguayos, tanto de ofrecer servicios como para defendernos de los servicios que nos van a ofrecer y se van a poner acá al lado en nuestras computadoras gente de otros países. Dicen que el sector del mercado de educación terciaria va a llegar a 52 mil millones de dólares el sector de educación por servicios. O sea, realmente eso me dijo, bueno, es un libro interesante, aporta muchos datos, por lo menos a mí, desde mi sector, me supongo que la gente que está de otros sectores también le debe aportar muchísima información, datos y material para reflexionar desde el sector de la farmacia, de tecnologías de la información, desde el back office, como nos está aportando a nosotros. Así que creo que este es un libro muy interesante. De vuelta, les agradezco que lo presenten acá en la universidad. Les agradezco que también Javier es docente de nuestra facultad. Y bueno, no voy a decir más cosas. Agradezco a todos y le dejo a Susana, que es la directora de nuestro departamento, de Susana Mangana, la directora de nuestro departamento de Negocios Internacionales e Integración, que haga una presentación del libro y de los participantes. Muchas gracias. Quizás sepan todos, pero para mí ha sido interesante, digo, y bastante a la apurada tuve que leer el libro y comprender un poquito por qué esto es importante para Uruguay también. Pero es bueno recordar entonces que la participación de los servicios en el comercio mundial es cada vez mayor y tal como recoge el libro que hoy presentamos, en el 2010 esa participación llegó al 24%. Lejos están, por tanto, los días en que una empresa automotora, por ejemplo, producía el 100% de su producto en el país donde se ubicaba geográficamente. Esta evolución del comercio también se ha dado con el sector de los servicios, que cada vez son más globales. Uruguay ha ido escalando posiciones en el comercio global de servicios, como seguramente nos explicarán hoy nuestros tres invitados de lujo. Pero todavía queda camino por recorrer, por suerte. ¿Por qué digo por suerte? Porque ello nos augura un futuro próspero y con crecimiento sostenido si sabemos manejar la complejidad del fenómeno offshoring. Porque tal como explica el libro ya desde las primeras páginas, y en ese sentido creo que lo leí un poco más que John entonces, esa es una ventaja, porque al ser ambos profesores creo que su estilo es muy didáctico y resulta muy instructivo a la vez que ameno. Por eso les animo a que todos lo lean y tienen una copia fuera que creo que todos pueden llevársela. La distancia entre la empresa y el proveedor de servicios no es solo geográfica, nos recuerda el libro. Es decir, no es una distancia solo de kilómetros, sino que también es una diferencia horaria, lo que implica no solo una terminología diferente, y si quisiéramos ser precisos realmente tendríamos que hablar ahí de nearshoring o si no de farshoring. Y bueno, a mí me parece muy interesante que si podéis, Javier, Pablo, también nos digáis un poquito cuál es la terminología que se debe utilizar, ¿no? Pero además, ventajas u oportunidades que no deben ser desaprovechadas en el caso de Uruguay. El doble objetivo que persiguen las empresas de reducir sus costos a la par que mantienen o mejoran la calidad de sus productos, creo que es una realidad que Uruguay no puede perder de vista, ya que es justamente en ese punto donde puede anclarse para seguir creciendo y posicionarse como un país referente, como oferente, aunque parezca un juego de palabras, o sea, ser referente como oferente de servicios globales.
Hoy es conocido y reconocido, pero compite con otros países, incluso aquí en la región, que le obligan a innovar, mejorar e implementar medidas que abarcan desde la educación, en TIC, en idiomas o en management y finanzas, hasta el mantenimiento y mejora, si cabe, de la transparencia a nivel legal y fiscal. La ubicación geográfica de Uruguay, nos dicen todos los días, como puerta de entrada al Mercosur, sus ventajas comparativas en materia de personal cualificado, especialmente en el área de las nuevas tecnologías y comunicaciones, y un clima de estabilidad y apertura a los negocios, le permiten encarar con optimismo el futuro inmediato y beneficiarse, por tanto, del actual dinamismo en el comercio global de tareas. Un comercio que crece sostenidamente y que plantea desafíos interesantes para un país hasta hace poco acostumbrado a servicios considerados hoy tradicionales, como el de transporte o logística y viajes. Sin embargo, dado el tamaño del país, relativamente pequeño, se necesita identificar nichos de mercado para los que Uruguay cuenta ya con ventajas comparativas y poder así implementar una estrategia que le permita darse a conocer como centro primario de localización de empresas de servicios globales. Hoy, Uruguay cuenta con una plaza financiera que vuelve a ser saludable y estable una década después de la crisis del 2002. Un capital humano bien formado y bien considerado, especialmente a nivel regional, por lo que Uruguay puede beneficiarse de una coyuntura internacional favorable que indica además que las relaciones sur-sur se han intensificado y que, por tanto, al dinamismo en la exportación de bienes, ahora debemos dedicar un capítulo aparte a la exportación de tareas. Especial atención merecen 3 áreas en Uruguay, como son el software, la publicidad o consultoría, en las que Uruguay presenta condiciones y ventajas muy interesantes. La Ley de Puertos número 16.246 de 1992 sobre puertos y aeropuertos libres, junto a las zonas francas, contribuyó a posicionar a Uruguay en este sentido. Por todo lo anterior, es doblemente interesante reflexionar sobre la evolución del comercio de las tareas, servicios. Yo quisiera que Javier o Pablo también nos digan cuál es el término a emplear y por qué elegisteis para el título tareas en vez de servicios, que es al que normalmente estamos más acostumbrados, y compararlo con el comercio de estos servicios globales en el mundo y plantearse cómo seguir incrementando la participación de Uruguay en ese comercio. Detectar las carencias y debilidades de Uruguay a fin de mitigarlas, por ejemplo, menciono 2 de las que nos vienen en mente, como son la pérdida del nivel educativo, incluido el aprendizaje del idioma inglés, o una estrategia poco agresiva que no permite conocer las ventajas y cualidades de Montevideo, que compite con ciudades de similar tamaño como Santiago de Chile o San José de Costa Rica. En suma, introducir una serie de medidas y de prácticas exitosas a fin de consolidar la posición de Uruguay como proveedor de servicios a nivel mundial. Y para concluir con esta breve reseña de lo que es el libro y lo que me produjo como reflexión, quiero utilizar un ejemplo del profesor Jagdish Bhagwati, profesor de Economía y Derecho en la Universidad de Columbia y fiel defensor desde hace años de la externalización de servicios o tareas. Y elegí este ejemplo porque me parece que en vez de India podría haber utilizado el caso o el ejemplo de Uruguay, donde también han proliferado los call centers y el envejecimiento de su población obliga a pensar en opciones tales como hogares para la tercera edad. Y cito textualmente a Bhagwati. Si a un asilo de ancianos de Estados Unidos le cuesta $2 por llamada hacer que alguien le recuerde a un paciente que debe tomar su medicina, el empleo que consiste en ofrecer esos recordatorios desaparecerá. Pero si los indios pueden hacer la llamada por $0,25, el asilo de ancianos bien puede contratar el servicio. Esto haría que sus pacientes gozaran de mejor salud, que los fabricantes de medicamentos fueran más rentables y que a la India le fuese mejor, porque el empleo aumenta. En resumen, todos ganan con la externalización de los servicios, pero desafortunadamente pocos lo entienden.